Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un video más de VideoJars. En la clase de hoy vamos a darle continuidad al tema del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero ahora vamos a trabajar con aquellos casos que involucren movimiento vertical. Para eso, lo que nosotros vamos a hacer es recordar las ecuaciones que habíamos visto durante la lección anterior. Habíamos visto 5 ecuaciones, ¿no? La primera de ellas nos daba la definición básica de velocidad, que no era más que el cambio de la posición con respecto al tiempo. Esta definición se puede aplicar solamente si la aceleración básicamente es igual a 0. En este caso, vamos a ver que la aceleración nunca va a ser 0 en estos problemas verticales, por lo tanto, prácticamente se descarta. Posteriormente, tenemos la ecuación número 2. En esta ecuación 2, habíamos dicho que la definición de aceleración era la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. La número 3 nos decía, en su parte, que la velocidad promedio era igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividida sobre 2 y que esta, al sacarle la posición, nos daba velocidad promedio por el tiempo. Vale decir que si bien se puede usar esa, para el tiro vertical casi no se usa. Esta por su parte sí se usa, la número 2. Luego, para la ecuación número 4, nosotros tenemos que la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio multiplicado por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta sí se usa, al menos el equivalente, ¿no? Y aquí es donde entra el concepto del movimiento vertical como tal. Esta de aquí la vamos a llamar como la línea de referencia y es a partir de la cual se lanza el proyectil o el objeto, ¿no? Este objeto va moviéndose de forma vertical, pero como ustedes saben, dada la experiencia, va a haber un efecto que va a hacer que este cuerpo regrese a su punto de referencia o incluso vaya más abajo. Ese efecto se conoce como la gravitación o la gravedad. Y esa gravedad va a estar representada en este problema a través de la aceleración. La gravedad, al ir hacia abajo, la vamos a tomar siempre como negativa. Todo lo que ocurra encima de la referencia va a ser tomada como positiva. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la posición Y, que si ocurre la posición por encima de la referencia, vamos a tener una posición positiva. Lo mismo se puede decir acerca de la posición negativa, si ésta se encuentra por debajo de la referencia. Naturalmente, la referencia es igual en la referencia, la posición vertical Y es igual a 0. Noten también otra curiosidad. Toda velocidad que vaya dirigida hacia arriba se va a considerar como positiva. A esta la vamos a llamar como velocidad en la dirección Y. Por su parte, podemos decir que la velocidad cuando va dirigida hacia abajo siempre va a ser negativa. Y pues obviamente va a llegar a un punto donde la velocidad en Y es igual a 0. Esa sería la altura máxima de mi proyectil. Aquí uno podría definir esto como una convención de signos, pero realmente no hay que pensarlo como una convención. Hay que pensarlo más bien con las cantidades que van hacia arriba y hacia abajo de la referencia y pues cuando va subiendo y cuando va bajando, que pues la velocidad es un incremento o un decremento de la posición. Cuando la posición va incrementando se dice que la derivada es positiva, por lo que la velocidad también es positiva, mientras que la velocidad hacia abajo implica que la posición va bajando, por lo que pues es negativa, ¿no? Y obviamente entre una derivada positiva y una negativa siempre voy a tener el punto máximo o el punto mínimo. Y eso va a asegurar que mi velocidad en ese punto sea igual a 0. Por su parte podemos decir que la aceleración siempre va a ser igual a 0. Eso significa que nosotros podemos adaptar esta ecuación a las definiciones de tiro vertical. En este caso, la aceleración va a ser igual a la gravedad negativa, como podemos ver aquí, mientras que
Por ejemplo, si aquí ya tenemos la gravedad negativa, la velocidad final la dejamos como en y, la velocidad inicial queda en y, y finalmente el tiempo, que este no es vectorial, ¿no? Muy importante. La velocidad inicial, pues es la velocidad de donde se tira el proyectil. De donde parte la referencia yo voy a tener una velocidad inicial. Y en cualquier punto que a mí me interese analizar puede ser la velocidad final. No necesariamente es cuando llega al suelo. Si nos pide que llegue al suelo, pues la velocidad final va a estar en el suelo. Pero puede estar, no sé, en este tramo, puede estar en este tramo, incluso puede estar acá arriba, o incluso puede estar por debajo de mi referencia. El punto que me interese va a ser la velocidad en y. Y el tiempo en el cual llegue de la referencia a cualquiera de estos puntos finales es lo que se conoce como el tiempo, ¿no? Bien. En conclusión, podemos decir entonces que la posición pues queda en y. Ah, no, sí, estaba bien. Y pues obviamente va a estar en términos de la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la gravedad negativa por el tiempo al cuadrado. Dicho de otra forma, ya simplificado, me quedaría esta expresión de aquí, ya con el signo negativo, ¿no? Ahí está, menos un medio gt cuadrada. Y esa sería otra ecuación útil. Vamos a poner las ecuaciones útiles para este problema enmarcadas en un cuadro. Y finalmente la ecuación 5. Con la ecuación 5 se puede hacer lo mismo. Acuérdense que era 2as bf al cuadrado menos bo al cuadrado. Y esta está relativamente sencilla de traducir, porque esto queda 2 por menos g por y igual a bfy al cuadrado menos boy al cuadrado, ¿no? Y pues al final esto queda ya con los signos de esta forma. Y bueno, pues ahí está. Ahí están las ecuaciones fundamentales del tiro vertical. Podríamos decir entonces que estas ecuaciones que acabamos de obtener, pues serían la ecuación 6, la ecuación 7 y la ecuación 8. Finalmente, ¿cuánto vale la gravedad? De forma estándar se ha definido la gravedad, la aceleración debido a la gravedad, con una magnitud de 9.81 metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional y 32.2 pies por segundo al cuadrado en el sistema de unidades comunes en Estados Unidos, ¿no? Hay mucho debate respecto al uso de las unidades, pero en este curso vamos a utilizar los dos sistemas. Vamos a acoplarnos a lo que ocurre en América Latina y Europa, pero también obviamente no podemos obviar la importancia de Estados Unidos, ¿no? Con esto ya tenemos los fundamentos para poder resolver el primer ejemplo. Entonces, podemos decir que menos g es igual a bfy menos boy dividido entre t, siendo esta la ecuación 6. Tenemos que la posición es igual a la velocidad inicial en y multiplicado por t, y ya simplificado esto queda menos un medio de gt cuadrada, y esta es la ecuación 7. Y finalmente la última era menos 2gy es igual a boy, bfy al cuadrado menos boy al cuadrado. Entonces vamos a aplicar estas tres ecuaciones que acabamos de deducir con la convención de signos para poder, o más que convención de signos, con el razonamiento, para poder resolver este problema. En este primer ejemplo, que es el ejemplo número 6, dice: se deja caer una piedra a partir del estado de reposo. ¿Cuándo alcanzará un desplazamiento de 18 metros por debajo del punto de partida? ¿Cuál es su velocidad en este momento? O sea, en el punto final. Ok, entonces imaginen ustedes que están sobre un puente y a nivel del puente, pues ustedes dejan caer una piedra. Aquí está el nivel del agua, ¿no? Vamos a dibujar el puente para que haga más sentido. Y de aquí ustedes van a tirar una piedra. El punto de lanzamiento de nuestra piedra va a ser la referencia. Y a partir de esto, esta va a caer, hasta que llegue a una distancia o un desplazamiento vertical de 18 metros.
O sea, yo ya tengo y esta debe de ser 18 metros negativo. En mi referencia yo tengo que y es igual a 0, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a sacar los datos, nosotros tenemos primero una posición final de 18 metros negativa, porque está por debajo de la referencia. Todos estos problemas van a requerir siempre identificar una referencia, y a partir de la referencia vamos a hacer el desarrollo del problema de forma habitual. ¿Qué más conocemos? Aquí hay una palabra clave: se deja caer una piedra desde el reposo. Queda claro que a la piedra no la voy a azotar, a la piedra voy a dejar que pues caiga desde un movimiento cero, y de ahí va a empezar a bajar. Eso implica que mi velocidad inicial va a ser 0. Y pues un dato que siempre vamos a tener es la magnitud de la gravedad. Aquí, como estamos manejando sistema métrico, sabemos que la gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué nos pide hallar el problema? Bueno, nos pide hallar cuándo alcanzará, o sea, el tiempo. Y también nos dice cuál es su velocidad en no sino ese momento, o sea, el momento final. Entonces nos está pidiendo también la velocidad final en y. A partir de esta información es cuando vamos a sacar estas tres ecuaciones que tengo acá. Aquí podemos también representar la gravedad sin ningún problema. Aquí el signo ya está incluido, por lo que la g va a adquirir el valor solamente de 9.81. Y pues para esto vamos a trabajar el análisis. El análisis fundamentalmente consiste en deducir qué ecuación nos va a servir para resolver el problema. Por ejemplo, primero nos está pidiendo el tiempo y luego nos está pidiendo la velocidad final en y. Vamos a ir examinando cada una de las ecuaciones. Si nosotros tenemos la ecuación 6, vemos que la gravedad la conocemos, pero el problema con la ecuación 6 es que aquí yo tengo mis dos incógnitas, que son el tiempo y la velocidad final. Si una ecuación tiene dos incógnitas, por el momento no se puede resolver. Vamos con la ecuación 7. En la ecuación 7 aquí nosotros tenemos, nomás que aquí el que debía haber marcado era este, porque la final no la tengo. Para la ecuación 7, yo tengo que encontrar el tiempo, ¿no? Entonces aquí está el tiempo, aquí está el otro tiempo. Y vean ustedes que lo demás sí lo conozco. La posición final está aquí. La velocidad inicial está aquí. Y la gravedad está aquí. Es claro que debemos de optar por la ecuación número 7, ahora por lo menos para encontrar el tiempo. Y pues nos vamos a encontrar, vamos a replicar la ecuación, nunca está de más, y después vamos a sustituir, ¿no? En este caso, vean ustedes que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, nos quitamos de encima ese dato y lo demás directamente se sustituye, ¿no? Y resulta ser una ecuación de sustitución directa. Aquí vamos a hacer un poco de simplificaciones. Como apenas vamos empezando el curso, yo creo que es mejor ir haciendo los cálculos con más calma. 9.81 dividido entre 2 me va a quedar 4.905, que es el número que queda acá, ¿no? Luego, antes de sacar la raíz cuadrada, tengo que dividir 18 entre 4.905. Me va a quedar positivo, prácticamente 3.67. Negativo entre negativo da positivo, lo cual es una preocupación porque pues yo no puedo sacar para este tipo de problemas la raíz cuadrada de número negativo. Sacando la raíz cuadrada puedo obtener el tiempo en el que llega esa piedra, que es alrededor de 1.916 segundos. Y esta, chicos, es la respuesta final. Ahora, vamos a pasar a la velocidad final en y. Y para eso ya puedo usar el problema 6. Porque como acabo de encontrar el tiempo deja de ser un valor desconocido para convertirse en un dato más. Por lo tanto, la gravedad la conozco, el tiempo lo conozco y la velocidad inicial ya la conozco. Puedo proceder entonces a la aplicación de la ecuación 6 para encontrar la velocidad final en ese momento. Entonces aquí la gravedad
Vamos a copiar todo, ¿no? Ahí está. Incluso en muchos casos ustedes pueden hacer el despeje y encontrar una ecuación más conocida. Si pasamos multiplicando el tiempo, pasamos sumando la velocidad inicial, vamos a obtener precisamente la expresión para la velocidad final. Sabemos que la velocidad inicial es 0, por lo tanto esta se va. Y ya para la gravedad y el tiempo voy a tener menos 981 y eso lo vamos a multiplicar por el valor que acabamos de encontrar. Esto me va a dar un valor negativo. Y a diferencia del tiempo, la velocidad sí puede ser negativa. Prácticamente menos 18.79 metros por segundo. Y la razón por la que es negativa es que además de ser un vector, pues la piedra sigue moviéndose para abajo, ¿no? Que es el indicador precisamente de una velocidad negativa. La velocidad sigue moviéndose para abajo. Por lo tanto, ya tenemos la solución del primer problema. Ok, vamos entonces a aplicar las mismas ecuaciones para el ejemplo número 7. En este ejemplo nos está diciendo que un martillo es arrojado verticalmente hacia arriba, es decir, esta vez ya no se deja caer, se levanta y luego en dirección a la cumbre de un techo de 16 metros de alto. ¿Qué velocidad inicial mínima se requirió para que llegara ahí? Este problema ustedes lo pueden imaginar como si tuvieras dos trabajadores de la construcción, ¿no? Es decir, aquí están haciendo una casa y por ejemplo el trabajador A se encuentra acá abajo, el trabajador B se encuentra acá arriba, ¿no? Vamos a suponer que el efecto del movimiento horizontal es despreciable, por lo que hace el trabajador es eleva esto, eleva esto, eleva esto, eleva esto, hasta que lo atrapa B, ¿no? Obviamente aquí voy a tener una diferencia de alturas. Tengo una altura inicial de 0 y una altura final conocida de 16 metros. Y ese va a ser nuestro primer dato. Si bien es cierto que cuando yo explico el tema de los problemas siempre hablo de datos, incógnitas, suposiciones y diagramas, el diagrama se puede hacer en cualquier momento, sobre todo cuando te ayuda a pensar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Esta posición está por encima de mi referencia, que la referencia es donde va a estar la partida del famoso martillo, le está pues pasando este martillo. Tal vez no sea la forma más segura de pasarlo, pero así va el problema, ¿no? Esperemos que el problema no termine cayéndole en la cabeza del constructor B, ¿no? Altura de 16 metros. Un dato sempiterno, un dato siempre presente en estos problemas, pues la gravedad. En este caso seguimos con unidades métricas, esto es 981 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente nos está pidiendo la velocidad inicial, ¿no? Entonces, un martillo es arrojado verticalmente hacia arriba en la dirección a la cumbre de un techo de 16 metros de alto. ¿Qué velocidad inicial mínima requirió para que llegara ahí? Entonces, yo no conozco la velocidad inicial. Y es aquí donde tal vez uno puede decir, pues, ¿a qué velocidad tiene que caerle el martillo a B? Pues hay que pensar en la seguridad, ¿no? Safety first. Y el sentido común nos dice que pues tiene que llegar a una velocidad de 0. Es decir, tiene que ser, aquí la palabra clave es mínima. Tú la puedes lanzar a mayor velocidad y el martillo se va para arriba, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de eso? Que o va a recibir el constructor el martillo desde abajo con una cierta velocidad, el martillo le puede pegar por debajo. Por otro lado, si el martillo lo atrapa mientras cae, pues es todavía peor, te puede caer en la cabeza, ¿no? Entonces aquí el objetivo es que si nosotros queremos una caída lo más seguro posible, lo ideal es que este martillo le llegue al constructor a una velocidad de 0, ¿no? Es decir, que llegue a su punto máximo. Bien, entonces, con esto sabemos pues que la velocidad final es igual a 0. Ahora, ¿qué podemos suponer? Siempre podemos suponer que la aceleración
es igual a la gravedad y por ende es constante. Por lo que podemos usar las ecuaciones que están acá arriba. Y vamos a emplear un razonamiento muy similar para nuestro análisis con respecto al problema anterior, ¿no? Veamos que tenemos posición. Vamos a marcar todas las ecuaciones que están en posición. Tenemos gravedad. Las tres tienen la gravedad. Y finalmente tenemos velocidad final, que en este caso, para ser más estrictos, es velocidad final en y, ¿no? Entonces aquí tenemos velocidad final, aquí no hay, y aquí está. Ok. Y lo que nos está pidiendo es velocidad inicial en y. Si nosotros marcamos las incógnitas, aquí tenemos dos incógnitas, aquí tenemos dos incógnitas, aquí tenemos una. Es obvio a partir de este análisis que vamos a emplear la ecuación número 8, ¿no? Entonces, empleando ecuación número 8, nosotros vamos a tener menos 2 por g por y, bfy al cuadrado menos boy al cuadrado. Posteriormente vamos a empezar a sustituir. La y es de 16 y pues la velocidad final dijimos que es 0, ¿no? Mientras que la velocidad inicial pues no la conocemos, es lo que queremos hallar. Bueno, tenemos negativo de un lado y negativo del otro. Esto se puede prácticamente dejar todo positivo. Y pues finalmente multiplicamos estos tres números, le sacamos raíz cuadrada y con esto voy a conocer la velocidad final. Entonces metemos esto en la calculadora. 2 por 981 por la altura de 16 del techo. Y a este producto le sacamos raíz cuadrada. Por lo tanto, tiene que ir cuando mucho a una velocidad de 17.72 metros por segundo hacia arriba. Este tercer problema dice, a un ladrillo se le imparte una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo en su trayectoria hacia abajo. ¿Cuál será la velocidad final después de caer una distancia de 40 metros? Este problema es muy parecido al que vimos en el ejemplo 6, con la diferencia de que ahora el proyectil va a tener una velocidad. Aquí tenemos entonces este ladrillo, ¿no? Y este ladrillo ya de entrada va a tener su velocidad inicial. Y esa velocidad inicial, como dice aquí, es de 6 metros por segundo. Es decir, en vez de dejarse caer, lo que va a pasar es que se azota, ¿no? Entonces, este ladrillo va a recorrer además una distancia de 40 metros. Y prácticamente a lo largo de esta distancia de 40 metros va a ir acelerando a razón de la gravedad. De tal manera que nos está pidiendo al final la velocidad final, ¿no? Que pues, ya podemos imaginarnos que va a ser un número grande, negativo pero grande. Esta de aquí va a ser la referencia o el punto de lanzamiento. Y pues ya con esta información podemos empezar a identificar la información que nos está dando el problema, ¿no? Nos está dando la velocidad inicial, negativo 6 metros porque va hacia abajo. Nos están dando la posición de 40 metros, pero obviamente la posición final queda 40 metros por debajo. Este valor se pone negativo. ¿Y qué más nos está? Y la gravedad, ¿no? Que esta siempre es 981 metros por segundo. Y pues finalmente nos pide hallar la velocidad final. Para eso volvemos a aplicar el análisis de la misma manera. Y para eso vamos a ir identificando los datos incógnitas a partir de las ecuaciones ya deducidas, ¿no? Por ejemplo, conocemos la velocidad inicial. Aquí tenemos velocidad inicial, velocidad inicial. Posición. En este caso la posición no la denoto por S, la voy a denotar por Y, porque es vertical. Y aquí hay posición, y aquí hay posición. Y la gravedad. Aquí hay gravedad, aquí hay gravedad, y aquí hay gravedad. Lo que nos está pidiendo el problema, la velocidad final en Y. Aquí también hay velocidad final.
y aquí no. Bueno, otra cosa, tenemos una variable que no conocemos pero tampoco necesitamos, que es el tiempo. En teoría, podemos resolver la ecuación 7. La ecuación 7 nos va a arrojar el tiempo que le toma llegar desde la referencia hasta 40 metros por debajo. Pero como es algo que no nos está pidiendo el problema, siempre es bueno que si no nos lo piden, tratar de no engranarse mucho en esos temas, ¿no? E irnos directamente a lo que se está enfocando. Esto les va a permitir ahorrar tiempo y ser más eficientes en su proceso de resolución de problemas. Es evidente a partir de este análisis que necesitamos la ecuación número 8, la cual voy a escribir acá abajo en color verde. Aquí debemos de tener especial cuidado con los signos. No es una ecuación difícil de resolver, pero hay que tener mucho cuidado con los signos. Por ejemplo, aquí la y, como queda por debajo, tiene que ser menos 40. La velocidad final no la conozco y la velocidad inicial es menos 6, ¿no? Ok, ese menos si queda dentro del paréntesis, mucho cuidado. Vamos entonces a hacer la operación. Aquí tengo negativo por negativo, positivo por positivo. Esa parte de ahí tiene que ser positiva. 2 por 981 por 40. 2 por 981 por 40. Esto me da 784.8. Aquí yo tengo BFY al cuadrado. Menos 6 al cuadrado es 36 positivo. Por este negativo me queda 36. Es decir, que antes de despejar para BFY al cuadrado, le vamos a sumar 36 y nos queda 820.8. A este valor se le saca raíz cuadrada y vamos a obtener que la velocidad final es de 28.65 metros por segundo. Aquí la pregunta es, pero no se supone que la velocidad tendría que ser negativa, ya que pues nuestro sentido común nos dice que esto va a seguir para abajo, ¿no? Y en efecto, si estamos sacando raíz cuadrada, acuérdense que la raíz cuadrada nos da dos signos. Pero ya ustedes pueden darse cuenta que el signo de elección va a ser efectivamente el negativo. Y esta sería la respuesta correcta para este problema, ¿no? Aquí, como ven, lo complicado fue el manejo de los signos, lo que puede traer un poco de reto. Ya todo lo demás lo estamos manejando de forma similar, ¿no? Entonces, aquí uno se puede preguntar cómo comprobamos esto. Tenemos velocidad inicial, tenemos posición final y tenemos aceleración, ¿no? Nos está diciendo que para ecuaciones que involucren la fuerza gravitacional, para tiro vertical, use la gravitación positiva. Ok, ese es un estándar, ¿no? Pero si nosotros usamos la aceleración como positiva, eso implica que vamos a tener que cambiar todo el estándar. Ahora la velocidad inicial va a ser positiva y el desplazamiento es positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa está hecho de tal manera que te maneje la aceleración gravitacional como positiva. Y aquí efectivamente te está dando un tiempo tal, pero lo más importante, la velocidad final de 28.65. Aquí nos está dando positivo indicando que va para abajo. De tal manera que todo este cálculo que está aquí lo estamos asumiendo como si abajo es positivo. Por lo tanto, podemos ver que el resultado es correcto. Uno puede preguntarse, ¿y el tiempo? El tiempo no nos lo está pidiendo el problema, pero podemos hacer una simple sustitución y verificar que en efecto el tiempo que me está dando aquí es el correcto. Entonces, aquí se pueden meter los datos, igual, menos 981, velocidad final, ya conocida, por cierto, menos 28, aquí sí, para abajo negativo, y menos velocidad inicial, pues menos 6, ¿no? Y finalmente aquí va el tiempo. Reacomodando, vamos a tener menos 28.65, menos por menos da más, y esto se divide entre 981. Ojo, el 981 negativo va a afectar a toda esta suma y no solamente al 28.65 negativo. Y esto lo metemos acá. Esto de aquí lo podemos restar entre 6
Eso lo dividimos entre 981 y nos da aproximadamente 2.31 segundos. Esto lo encuadro, más no lo subrayo porque no es parte de la respuesta, lo cual concuerda perfectamente con lo obtenido por la calculadora. Entonces ya saben, cuando vayan a usar esta calculadora, positivo va a ser para abajo y negativo va a ser para arriba. Se invierte aquí la convención. Finalmente, vamos a trabajar con el ejemplo número 9. Ok, vean ustedes qué es lo que ocurre, ¿no? Estamos lanzando una flecha se dispara verticalmente hacia arriba y regresa a su posición inicial en 5 segundos. ¿Cuál es su velocidad inicial y hasta qué altura llega? Leyendo este problema, parece que no tenemos suficientes datos. Dibujamos una flecha. Básicamente, la posición final va a ser la referencia. ¿Por qué? Porque dice, una flecha se dispara verticalmente. Aquí está la flecha y sigue una trayectoria vertical y regresa a su posición inicial en 5 segundos. Es decir, que todo este trayecto que acabo de dibujar de arriba a abajo va a tomar un tiempo de 5 segundos, ¿no? Luego nos está diciendo que la referencia inicial es igual a 0, la posición final es 0 y obviamente hay que tener en cuenta la gravedad, que es menos 980, más 981, sí, porque el menos ya está incorporado en las ecuaciones, 981 metros por segundo al cuadrado. Estos serían los datos del problema. Ahí a la derecha tenemos el diagrama y siempre la influencia de la gravedad hacia abajo, ¿no? Tenemos la gravedad, tenemos el tiempo total transcurrido aquí de 5 segundos y la posición final, que tiene que ser igual a 0, ¿no? Ok. ¿Qué nos pide encontrar el problema? Para ya no abusar aquí del rojo, el problema nos pide encontrar la velocidad inicial y nos pide encontrar la altura máxima. Ahorita les explico cómo va a salir esto. Ahorita me quiero enfocar en la velocidad inicial, porque la velocidad inicial se puede sacar por el método tradicional que hemos estado manejando desde el 6, ¿no? Por ejemplo, gravedad, como siempre lo conocemos. Gravedad aquí, gravedad acá y gravedad acá. Posición final Y aquí, posición final Y acá. ¿Y qué otra? El tiempo, ¿no? Entonces, tiempo aquí, tiempo acá, hay tiempo acá, ¿no? Y pues, ¿qué otra? Y pues ya, lo que nos pide encontrar entonces el problema es la velocidad inicial, que en este caso es la velocidad inicial en Y. Hay que hacer una corrección aquí. Velocidad final, velocidad inicial en Y, velocidad inicial en Y. Y pues obviamente tenemos aquí una incógnita adicional que no nos la piden, pero tampoco nos la dan. Por lo tanto, a partir del análisis, podemos llegar a la conclusión que la que más nos va a servir es la número 7. Y esa es la que vamos a hacer para resolver al menos la primera parte del problema, ¿no? Bien, aquí tenemos el análisis. Y en este análisis vamos a meter esta ecuación, BOY multiplicado por T menos 1/2 gravedad por T al cuadrado. El tiempo lo conocemos. La posición también, la posición es 0. Velocidad inicial en Y es lo que quiero encontrar. El tiempo, dijimos que es 5 segundos, menos 1/2 por 981 por 5 segundos. Esto se convierte rápidamente en una ecuación lineal. Porque si simplificamos, aquí nosotros tenemos 0, aquí tenemos 5 veces la velocidad inicial en Y, y finalmente aquí nosotros vamos a tener menos este número, ¿no? Que aquí es básicamente una operación, 981 dividido entre 2, multiplicado por 5 al cuadrado es 25, ¿no? 122, 625. Muy bien. Finalmente, pues nada más hay que resolver esta ecuación. Pasamos el 122.625 para el otro lado y dividimos entre 5. Esto desde luego nos va a dar una solución positiva porque es obvio que la velocidad tiene que ir inicialmente para arriba. Entonces, dividiendo esto entre 5, nos da una velocidad de 24.525 metros por segundo. Esta parte de aquí se puede comprobar por el momento. Entonces, vamos a ver, nos están dando el tiempo, la aceleración y la posición. Y esto se puede trabajar aquí. Entonces nos están dando el tiempo, la velocidad final
El tiempo, la velocidad final, no, el tiempo, la aceleración y la posición. Tiempo, aceleración, STA básicamente, SAT. Tiempo, posición y aceleración, y nos piden encontrar las dos velocidades. Posición es 0, aceleración 981, ojo con la convención, y el tiempo 5 segundos, ¿no? Ok, la velocidad inicial es menos 24.525. Al ser negativa implica que va para arriba. Acuérdense que la convención está volteada. Vean ustedes que la velocidad final es la misma, pero con el signo contrario. Lo cual hace sentido porque la parábola, la función que se describe es simétrica. Pero no nos clavemos ahorita tanto en esta parte. Enfoquémonos acá. Efectivamente podemos comprobar entonces que la velocidad inicial es negativa, es positiva, ya cambiando la convención, e igual a 24.525, ¿no? Esto para el inciso A, porque el inciso A maneja, a diferencia de los otros problemas, vamos a manejar dos puntos diferentes. El inciso A nos estaba pidiendo que analizáramos este punto de acá. Volvamos a leer el problema. Dice, una flecha se dispara verticalmente hacia arriba y regresa a su posición inicial en 5 segundos. ¿Cuál es la velocidad inicial y hasta qué altura llega? Entonces, lo que estamos haciendo es primero aplicar en el inciso A la ecuación entre este punto y este punto, porque estamos sacando la trayectoria correcta. Ahora lo que nos pregunta es, ¿y hasta qué altura llega? Entonces, hasta qué altura llega hace referencia a la altura máxima. Y esta de aquí, pues Y es igual a la altura máxima, ¿no? Que pues es otra de las incógnitas. Hay una clave en este inciso B que nos va a permitir analizar la altura máxima. Entonces, para este inciso B, como ahora el análisis va a ser de aquí hasta el punto máximo, va a haber algunas cosas que van a cambiar. Hay cosas que no. Por ejemplo, la gravedad seguro que no cambia. La velocidad inicial, pues vamos a usar el mismo punto de partida que habíamos trabajado, en este caso 24.525 metros por segundo. Y aquí es donde viene la parte interesante. Queremos encontrar entonces ahora Y, que va a ser la altura máxima. Ya habíamos comentado en la teoría cómo se puede encontrar o qué es clave para encontrar esa altura máxima. ¿Qué importancia tiene este punto máximo? Bueno, si han llevado un curso de cálculo, pueden intuirlo. Pero si no, véanlo de la siguiente manera. La flecha va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que alcanza el punto B. Y luego, naturalmente, va bajando, ¿no? Entonces, antes de que llegue al punto B, la velocidad es positiva. Y cuando cae, ya es negativa. Para pasar de positivo a negativo, tiene que haber un punto en el cual pues sea 0. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad final en el punto B tiene que ser 0, en el punto máximo, porque es cuando cambia de subida a bajada. Entonces llega un punto en el que alcanza una velocidad instantánea de 0. Dicho esto, sabemos entonces que la velocidad final en Y va a tener que ser igual a 0. Y con esta información, nosotros ya podemos encontrar la altura máxima que nos está pidiendo el problema. Si ponen atención a las ecuaciones, van a ver que la que más cuadra es la número 8. Y ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a traernos la ecuación 8. Ya estas ecuaciones de acá arriba las dejo en paz. No voy a quitar el highlighter porque pues es parte de la explicación. Y vamos ahora sí, para el inciso B, marcar todo lo que conocemos. Conocemos la gravedad, conocemos y las dos velocidades, ¿no? Y queremos hallar la altura máxima que alcanza el proyectil. A partir de esto, habiendo probado que la ecuación número 8 nos va a servir, ya podemos empezar a sustituir. Menos 2 por 981 por Y, que en este caso Y sería la altura máxima. Y del otro lado tengo velocidad final, que como dijimos, en el punto máximo es 0. Y acá nosotros tenemos, este negativo va por fuera, con una velocidad inicial de
24.525. Y esto lo elevamos al cuadrado. Bien. Naturalmente, negativo con negativo se va. Y aquí pues tenemos 2 por 981. Que es, si no me equivoco, me tiene que dar 19.62. Entonces, por un lado tengo 19.62 por altura máxima. Y del otro lado, ya con signo positivo, voy a tener esta cantidad al cuadrado. Nomás que aquí metí mal esto. Y esto da 601.4756. Y finalmente, pues ya la altura máxima en metros va a quedar esto dividido entre 19.62, 30.66, que es la altura máxima que va a alcanzar la flecha. Ahora, vamos a comprobar este resultado también. Para eso nos metemos aquí, cambia el tipo de calculadora porque ahora tenemos la aceleración y las dos velocidades, ¿no? Entonces, tenemos las dos aceleraciones, las dos velocidades y la aceleración. 981, velocidad final 0 y velocidad inicial, acuérdense que hay que ponerla con el signo contrario, 24.525. Obviamente la altura máxima me va a dar negativa y esa altura máxima es de 30.65, que es justamente 30.66 ya redondeado, es justamente lo que nos da el problema. El tiempo dice que es 2,5, pues sí, la mitad del camino, ¿no? Que esta parte tiene, si la trayectoria completa le tomó 5 y el punto máximo está a la mitad del camino, podemos deducir que el tiempo es 2,5, ¿no? Bueno, con esto hemos comprobado el problema, pero más importante, ya hemos establecido una metodología para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tanto horizontal como en diagonal como en vertical. Lo que importa es que simplemente se esté moviendo a lo largo de una línea recta. La cuestión de los signos, más que aprenderse una convención, ustedes traten de entender qué pasa con el proyectil cuando va subiendo, cuando va bajando, identificar siempre bien su referencia, porque todo lo que queda arriba de la referencia va a ser positivo y todo lo que quede por debajo naturalmente va a ser negativo. Velocidades hacia arriba positivas, velocidades negativas hacia abajo, ¿no? Velocidades positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. La gravedad, al ser una aceleración que va dirigida hacia abajo siempre, es un valor que ya pues las ecuaciones absorben ese signo y ustedes nada más tienen que meter el 981. Esas ecuaciones de movimiento vertical que ahorita estamos viendo aquí enfrente son adaptaciones de las del movimiento horizontal. Simplemente cambiamos los subíndices, cambiamos algunas letras y pues la aceleración se cambia por la gravedad ya con los cambios de signo correspondientes, ¿no? Usualmente ustedes van a encontrar que la ecuación 6 en muchos libros de texto ya queda más bien despejada, ¿no? Es decir, esta queda como velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Es válido encontrarla así. Para el caso de la ecuación 8 es también común encontrar velocidad final en y al cuadrado igual a velocidad inicial de y también al cuadrado menos 2gy. Ya despejada, ¿no? Cualquiera de las dos formas pues van a llegar al mismo resultado porque algebraicamente son equivalentes, ¿no? Bueno, entonces por mi parte sería todo. Ya saben que si tienen alguna duda con respecto a este video, no olviden dejar su comentario. Si les gustó este video, lo disfrutaron o les fue útil, no olviden darle like y suscribirse al canal. Asimismo, si ya están suscritos, no olviden darle clic a la campanita para recibir notificaciones, ya que estos días seguiré subiendo videos y contenido relacionado a estas materias. Por último, no olviden compartir estos videos con sus familiares y amigos para que también estén enterados. Y pues siempre hacia la mejora continua de estos contenidos, ¿no? Por mi parte sería todo. Hasta luego.